Justiniano llegó al trono del Imperio Bizantino con 45 años de edad, el 1 de agosto del 527. Pero su influencia en la corte de Constantinopla ya se había hecho sentir bajo el reinado de su tío y antecesor, Justino I. Fue este emperador el que había sacado a un joven Justiniano de su tierra natal, en la región de la Dacia, para llevarlo a donde se cortaba el bacalao, donde estaba el poder, a la capital heredera del Imperio Romano. Allí recibió una educación de lujo y ni bien iniciado su gobierno, comenzó a aplicar todo lo que tenía previsto. Su principal motivación era la cuestión religiosa. Modelado al igual que su tío en la profundidad de los Balcanes, Justiniano era un férreo cristiano niceno, lo que hoy llamaríamos católico. Sus sentimientos ortodoxos lo inclinaron a la estrategia occidental, es decir, al objetivo político de acercarse al obispo de Roma para contrarrestar las corrientes heréticas del monofisismo, promovidas por los patriarcas de Siria y Egipto. Pero el emperador no quería solo resolver el asunto teológico alineándose al Vaticano, sino que quería reconquistar, territorialmente hablando, el occidente perdido durante el siglo anterior. Para dicho fin convocó a su militar estrella, el general Belisario, quien comandó una campaña al norte de África contra el reino bárbaro de los vándalos y a Italia contra el reino bárbaro de los ostrogodos. Entre el 532 y el 540, Belisario había logrado un éxito rotundo, había recuperado Occidente. Sin embargo, los problemas no tardaron en aparecer. El aclamado Belisario tenía una competencia interna, un militar eunuco llamado Narsés, que corría con más favoritismo del emperador, y fue finalmente Narsés el que terminó cerrando las campañas, pero ya mucho tiempo después, en el 553, donde también incorporó el oeste de la actual España, arrebatándoselo a los visigodos. La Recuperatio Imperii, como es conocida la campaña de Justiniano que reconquistó Occidente, fue la gran insignia de sus largos 37 años de reinado, pero no la única. Sufrió rebeliones internas, una larga guerra contra los persas sasánidas, la incursión de nuevos grupos bárbaros que llegaron a sitiar la capital y hasta pestes y terremotos. Pese a todo, a su muerte en el 565, le mostró tanto a Occidente como a Oriente que Constantinopla ya era la verdadera capital del mundo medieval. Hoy en Historiopolis vamos a conocer ese reinado y al propio Justiniano, que por su incesante atención a los temas de gobierno, llegó a ser titulado por sus más cercanos como el emperador que nunca duerme. Justiniano nació en el año 482 después de Cristo, en una pequeña aldea de la región de la Dacia, una antigua provincia romana en lo que actualmente es un país de los Balcanes, uno pequeño pero un país al norte de Grecia y conocido por el nombre también, Macedonia del Norte, más conocida como Macedonia. La región en ese momento era Dacia, o también conocida como Iliria. Pero puntualmente la ciudad en donde nació Justiniano se llamaba Tauresium, un asentamiento que ni siquiera se podía llamar ciudad en esos tiempos con todas las letras, sino que era una simple villa fortificada en la administración de su tiempo, claro. Tauresium estaba dentro de una provincia, también de Roma, llamada Dardania, que a su vez caía esta provincia, Dardania, bajo la diócesis de la Dacia. La región conocida como la Dacia se estructuró en lo que luego fue una diócesis. Para ponernos en contexto, geográficamente, las provincias integraban una diócesis, y luego las provincias tenían sus ciudades, claro. La diócesis luego podían integrar a su vez una prefectura, ya de carácter militar. Por ejemplo, la diócesis de Dacia junto a la diócesis de Macedonia, todas en el mismo lugar, en la misma región geográfica, ambas formaban la prefectura del pretorio de Iliria, que como digo era ya un carácter militar. ¿Cómo se iba a proteger esa estructura política administrativa? Estaba denominada como prefectura, y ahí que el prefecto del pretorio de Iliria era el que tenía el máximo poder militar. En este entramado administrativo, que está mejor graficado en un mapa que inicié, que estoy mostrando ahora en YouTube, nació entonces Justiniano, en la ciudad de Tauresium, que se puede ver también ahí en el mapa.
Lo que hay que entender a grandes rasgos es que nació en un lugar alejado de las influencias del poder. Para fines del siglo V, más aún en el 482, cuando nació Justiniano puntualmente, el Imperio Romano de Occidente ya había caído, y su villa natal lo ubicaba del lado oriental, del lado donde el imperio aún subsistía y subsistía bastante bien. El Imperio Romano de Oriente, al que ya en este episodio vamos a llamarle Imperio Bizantino. Esta es la cuestión territorial, de la cual volveremos bastante durante este programa, pero bueno, para entender en la zona donde nació Justiniano. Vamos ahora a la cuestión personal. El nombre completo del personaje que tenemos hoy en la lupa fue Flavio Pedro Sabacio Justiniano. No tenemos mucha data de sus orígenes, de su infancia, porque la verdad es que al nacer no estaba destinado a ser emperador, ni tampoco a ser el emperador que terminó siendo uno de los más grandes, ¿no? Así que de su familia también sabemos muy poco, con la excepción de su madre y de su influyente tío. Su madre se llamaba Vigilantia, pero el papel clave en su vida fue el de su tío. Su tío, hermano de Vigilantia, se llamaba Justino, quien también había nacido en Dardania, pero que se había dedicado a las armas desde muy temprano. Se alistó Justino en las tropas del emperador de Oriente y gracias a su capacidad, en términos militares, ascendió rápidamente en el escalafón del ejército. Su lugar lo encontró en la propia Constantinopla, hasta luego convertirse en comandante de la mismísima Guardia Imperial, la que protegía al propio emperador. Integró un ejército conocido como los excubitores, que eran estos protectores del propio emperador, que en aquel entonces, para principios del siglo VI, el emperador era Atanasio I. Estamos hablando de Justino, claro. Para quienes siguen esta saga del universo bizancio, lo vimos más en detalle, al emperador Anastasio y a todo este traslado de poder de Roma hacia Oriente en un capítulo previo, que se llama de hecho así, Roma se desplaza a Oriente. Terminamos, por cierto, aquel capítulo con la muerte ya de Justino en el año 527. Justino entonces, como comandante de la Guardia Imperial, reunía un poder significativo en la capital. En el Imperio Bizantino, tanto como en el antiguo Imperio Romano de Occidente, ser un líder militar de prestigio podía depositar a uno en el poder. Lo podía hacer inesperadamente o con alguna trama secreta desde tiempos anteriores. Y a Justino le sucedió exactamente eso. No lo tramó con tanto tiempo, sino que le llegó de forma repentina. Pero antes de eso, de su ascenso definitivo, Justino llevó a la guardia que dirigía en la capital a su sobrino, antes de incluso de tomar el poder. Probablemente por pedido de su hermana, la madre, o porque simplemente Justino necesitaba a alguien de confianza. No sabemos desde qué edad, pero desde antes de convertirse en emperador, Justiniano ya sabemos que integraba las filas de estos excubitores. De ahí que tuvo algunas enseñanzas militares en su juventud, Justiniano. Justino llegó al trono, para ponernos en fechas, exactamente en el año 518. En ese momento, Justiniano ya tenía alrededor de 35 años. Y no solo se convirtió en el confidente de Justino, sino que se convirtió directamente en un hijo adoptivo. En Constantinopla, desde joven, a Justiniano se le aseguró una buena educación, con tutores que lo dotaron en jurisprudencia, teología e historia, pero principalmente en jurisprudencia. En el 518, Justiniano, que aunque tenía antecedentes militares, era en realidad un hombre de letras. Justino, en cierta forma, había querido que su sobrino recibiera la educación que él no tuvo, ya que había nacido como campesino, devenido en militar, y que sin saber mucho leer y escribir había llegado al trono bizantino. Esa buena educación que había planeado para su sobrino, o podemos decir ya su hijo adoptivo y sucesor, la había logrado. Ya durante el reinado de Justino, Justiniano fue su hombre, su mano derecha en Constantinopla. Justiniano mostraba mucha atención en las cosas de gobierno de su tío, y se cree que funcionó como un virtual regente en los años de gobierno de su tío. Por ejemplo, en el 521, Justiniano fue nombrado cónsul, y luego más tarde fue nombrado comandante del ejército de Oriente, dándole un título militar también. No vaya a ser cosa que otro pretoriano buscara el trono como él finalmente lo había hecho. Justino reinó entre el año 518 y el 527, 9 años reinó. Era un hombre mayor, además, cuando había llegado al trono, y unos meses antes de su muerte hizo lo que todos creían necesario, nombrar a Justiniano su sucesor.
Lo nombró exactamente en abril de aquel año y en agosto ya falleció, 4 meses antes lo nombró. Exactamente el 1 de agosto del 527, Justiniano se convirtió entonces en el nuevo emperador bizantino. Desde el principio, Justiniano compartió su título y sus poderes con su mujer, Teodora. Teodora es un personaje histórico muy problemático para los historiadores, complejo también. Conocemos la historia de su vida principalmente por un historiador contemporáneo bizantino, que se llamaba Procopio de Cesarea. Sus relatos oficiales contienen elogios en todas las líneas, tanto para el emperador como para la emperatriz. Sin embargo, más tarde, detrás de esos relatos oficiales, se encontró un escrito de Procopio diciendo todo lo contrario, criticando al emperador, también a la emperatriz y a muchos generales de su reinado. No nos vamos a quedar aquí, por cierto, esto amerita otro análisis, pero la verdad es posible que Procopio, en este exagerado escrito, que se conoce como Historia Secreta, que fue titulado así, probablemente haya inventado cosas para satisfacer alguna inquina personal. Nunca sabremos qué creer, la verdad. Pese a todo, sí nos aporta datos. Nos cuenta que Teodora era la hija de un empleado del circo que se dedicó de muy joven al teatro y que más tarde también ejerció la prostitución. Su fama llamó la atención de Justiniano, que entonces era heredero al trono, y aparentemente hubo amor a primera vista. Justiniano convenció a su tío para que le dejara casarse con Teodora y fue autorizado. El matrimonio se celebró en el 523, cuando él tenía 43 años y ella 23. Dejando de lado la historieta de Teodora, la verdad es que el matrimonio tuvo éxito, anduvo bien. Al momento de llegar al trono, lo que recibía de herencia este matrimonio no estaba nada mal. En términos económicos, el fisco bizantino venía con cuantiosos recursos desde el reinado de Anastasio I, y Justino no llevó a cabo grandes campañas, por lo que había recursos disponibles. Sin ninguna ola de bárbaros en el Danubio a la vista, por lo menos por el momento, los roces militares de su tiempo estaban en la frontera oriental, con el imperio sasánida de los persas. Había una atención puesta también en el sur de Arabia, donde muchas tribus competían por el comercio del Mar Rojo, pero esto era una cuestión menor en ese momento. El tema militar de importancia eran los persas, siempre lo habían sido. La frontera bizantino-persa estaba en las montañas del Cáucaso, donde había un par de reinos pequeños que generaban discordia entre ambas potencias. Un shah persa llamado Kavad I estaba a punto de pasar al ataque sobre el reino de Iberia, en esa zona montañosa del Cáucaso, justo en lo que era un estado cliente de Bizancio. Como veremos, eso desataría el primer problema externo para Justiniano. Pero en cuanto a gastos urgentes, el más importante fue dirigido en el final del reinado de Justino a Antioquía, que había sufrido un terremoto muy trágico en esos años y muchas iglesias se habían derrumbado. Antioquía, por cierto, en Siria, era la tercera ciudad más poblada del Imperio Bizantino, solo detrás de Alejandría y de Constantinopla. Esto no es un tema menor para quienes están siguiendo la saga del universo bizancio, porque saben qué digo cuando hablo de Antioquía o de Alejandría. Atender bien a Antioquía se enmarcaba también en atender la cuestión que más atrapaba al principio de la política imperial de Justiniano, que era el asunto religioso. Durante el reinado de Justino ya se había observado un acercamiento muy importante al Papa de Roma, en tiempos en donde la discusión de los dogmas cristianos estaban en plena vigencia. Pongamos el tema en contexto un instante. Durante el siglo VI, el debate teológico más intenso estaba representado en las posturas monofisistas, defendidas en gran parte por el clero de Antioquía y Alejandría. El monofisismo fue una corriente herética que negaba la unidad de las naturalezas de Cristo, la humana y la divina, asumiendo que la divina absorbía en cierta forma a la humana. El dogma católico dice que en Cristo las dos naturalezas están unidas y no separadas. Si quieren saber más de este asunto teológico, no los voy a aburrir aquí, pero está el capítulo de los concilios ecuménicos ahí para refrescar esta cuestión del debate del siglo V, VI y VII también, porque anduvo en todo momento fresco este tema durante 300 años por lo menos. En particular esta cuestión, el primer concilio que lo trató fue el de Calcedonia,
el cuarto concilio ecuménico que había tenido lugar en el 451. Al momento en que asume Justiniano, en el 527, habían pasado ya 80 años de aquel cónclave, pero la cosa no estaba resuelta. La postura de Constantinopla entonces fue recostarse sobre el Vaticano, es decir, sobre Occidente. En Occidente no había un imperio, solo había reinos independientes constituidos por antiguos bárbaros. Solo el reino franco-merovingio estaba convertido ya al catolicismo romano. Los demás pueblos adoptaron al cristianismo en su versión arriana, que había sido condenada a su vez en el primer concilio, desde temprano ya, desde el primer concilio ecuménico de Nicea. El reino más poderoso en Occidente era el de los ostrogodos al momento en que asume Justiniano, que estaba en Italia, era de culto arriano, pero también había más reinos. Estaban los visigodos en España, los vándalos en África. En todo ese contexto, Justino solo reconocía una autoridad, y no terrenal, sino espiritual, que era la del Papa de Roma, que siempre se había manifestado como un férreo opositor de la corriente monofisista. El acercamiento fue tal que en el 525 el propio Papa de Roma, que era Juan I, visitó la capital bizantina. El Santo Padre recibió una bienvenida jubilosa por la población capitalina. La población de Constantinopla se rindió a los pies de Juan I. Esto nos choca a ojos de lo que pasaría mucho tiempo después, ¿no? De las disputas Constantinopla versus Roma y la separación final entre Oriente y Occidente, entre católicos y ortodoxos. Pero no, aquí en el siglo V, en el siglo VI, ya con Justiniano, la relación fue muy estrecha. Y aquello, lo del Papa visitando la ciudad, también era muchísimo, era una gran señal. El propio emperador Justino, también Justiniano, se habían postrado a los pies del Papa de Roma. Era una señal de hacia dónde iba a ir la política imperial también. Justiniano reafirmó desde el día 1 esa dirección también cuando tomó el mando. Estaba convencido, Justiniano, de que la legitimidad se ubicaba en el obispo de Roma, el de la vieja Roma, que ahí estaba sentado verdaderamente el sucesor de San Pedro. Podía haber patriarcas, claro, por supuesto, el de Constantinopla no era menor, pero la fuente de legitimidad salía de allí. Tanto Justiniano como Justino estaban cortados por la misma tijera, como vemos. Ambos también habían nacido en Dacia, que había sido siempre una zona de habla latín que había sufrido muchísimas invasiones de todos los pueblos bárbaros, habidos y por haber, que saturaron las defensas romanas, habían pasado siempre por allí. La visión arriana, por ejemplo, estaba muy identificada al salvajismo o al saqueo de esas poblaciones, oleada tras oleada que caían y cruzaban el Danubio, y los antepasados de Justino y Justiniano probablemente estaban cortados también por esa tijera. Era obvio que Justiniano defendería la estrategia occidental. Su férreo catolicismo también se plasmó en las leyes sumamente estrictas contra judíos, contra arrianos y contra paganos. Por ejemplo, en su lucha contra doctrinas heréticas, llegó a clausurar la Academia Ateniense en el año 529. El filósofo Platón había fundado aquella academia en el siglo IV a.C., y durante más de 9 siglos había sido el centro de la filosofía pagana. Desde los tiempos de Constantino, sin embargo, ya su concurrencia en Grecia era bastante escasa. La élite imperial, de hecho, ya no mandaba a sus hijos a Grecia a estudiar, y mucho menos ya en Bizancio. Algunos dan la fecha del 529, de hecho, con esta decisión de Justiniano, como el fin de los tiempos antiguos, por este suceso. El conocimiento griego no es que iba a extinguirse igual, era una cuestión territorial, geográfica. Hubo una pausa, es cierto, en Grecia, geográficamente, como digo, una pequeña edad oscura, pero el conocimiento ya estaba igual en Bizancio, porque Bizancio se identificaba como griega. Si de leyes hablamos, por cierto, la mayor obra del emperador fue el Codex Justinianus, o Código de Justiniano, que fue un documento legal de 12 tomos y compuesto por 4.600 leyes. El Códex de Justiniano era bastante conservador, pero estaba adaptado a lo resuelto por los concilios ecuménicos más recientes. Era una forma de continuidad de la práctica romana occidental, pero ahora ayornada bajo la influencia cristiana, ya definitivamente, que en buena medida hizo más humanas las reglas de vida en comparación con los tiempos paganos. Fue la ley fundamental del imperio, la del Codex Justinianus, durante 9 siglos, nada mal, y luego ya más tarde llegaría a Occidente. Pero las ambiciones de Justiniano, legales y religiosas, eran aún mayores.
Volvamos entonces a la estrategia occidental. Si seguimos la lógica, si la autoridad de Cristo en la tierra estaba en la vieja Roma y no en la nueva, aunque sea capital y centro del poder, la vieja Roma no podía estar fuera de su control, bajo control arriano, bajo control ostrogodo. Entendía Justiniano el imperio romano como tal solo si tenía su religión católica unificada, así como Teodosio I lo había logrado a fines del siglo IV. De ahí se entiende entonces que el objetivo haya sido recuperar Occidente. Contaba con recursos, además, que era lo necesario para formar grandes ejércitos en la Edad Media. Y sumado a eso, el poder ostrogodo en Italia acababa de entrar en una sucesión algo inestable. En esos años el todopoderoso Teodorico I acababa de morir, y su heredero era un niño de apenas 10 u 11 años. No era una meta nueva recuperar Occidente, también, hay que aclarar. Otros emperadores lo habían intentado, como León I, por ejemplo, y aunque había fracasado, tampoco era un plan descabellado pensar en tomar lo que se había perdido de Occidente. Antes de llegar a esa gran campaña, en Occidente, puntualmente la de Italia, hubo una serie de problemas previos a solucionar. Primero que nada estaba el conflicto que mencioné a la pasada, en la frontera del Cáucaso con los persas. Mencionamos a un ambicioso Shah, Akabad I, que invadió el reino de Iberia, que era un reino católico, y que hoy es parte de la República de Georgia. El monarca persa quería convertir por la fuerza a la población de Iberia al zoroastrianismo, que era el culto antiguo de los persas. Justiniano no podía dejar pasar esta ofensa y le declaró la guerra. Pero los persas no paraban de avanzar. En 528 y 529 las tropas bizantinas no hacían más que perder batallas y retroceder en territorio. Fue entonces que el emperador metió mano en la cúpula del ejército y elevó a un general de origen germano llamado Belisario. Lo elevó al rango de Magister Militum per Oriente, jefe de las fuerzas de Oriente. Belisario era un joven soldado de alrededor de 25 años, que a decir verdad era una edad de adulto ya, seguro, para la época, pero no para dicho puesto, para la prestigiosa silla de jefe militar de Oriente, donde demandaba experiencia. El nuevo líder del ejército comandó igualmente, a pesar de su juventud, una contraofensiva fantástica contra los persas. Incluso llegó a obtener victorias épicas, como fue la batalla de Dara, logrando así, de esta forma, empardar la cuestión, pero con el tiempo, a los pocos años, saldría nuevamente derrotado. Los persas siempre eran mayoría en las batallas, y eso inclinaba la balanza. Justiniano ya no quería además gastar fuerzas y dinero en este asunto, y menos en aquella campaña, así que finalmente aceptó las pretensiones persas para lograr un acuerdo. Firmó una paz en el 532 y la verdad es que se sacó un problema de encima, le dejó un poco las manos sueltas para pensar en Occidente. Resuelto el asunto persa, por el momento por lo menos, Justiniano quedó sorprendido por los buenos comentarios sobre Belisario, destacado en el ejército por sus campañas en la batalla de Dara y contra los persas en la frontera oriental. Se lo trajo a Constantinopla y encontró su hombre para llevar adelante su gran apuesta, la recuperación de Occidente. Además, aquel año, en el 532, Belisario, en un gesto de fidelidad al emperador, fue el gran artífice de sofocar una protesta en la propia capital. Más que una protesta, fue una rebelión con todas las letras, una rebelión interna conocida como los disturbios de Nicá. Nicá se llamó así, que significa vence en griego, aparentemente porque era el grito de guerra de los rebeldes. El episodio merece un tratamiento aparte, pero para resumir, fue un levantamiento de una facción política conocida como los Verdes. El problema estalló durante un gran festival en el hipódromo de la capital, donde hostigaron al propio emperador, que debió retirarse a las apuradas a su palacio. La ciudad entró en un caos por varios días en constantes luchas callejeras y todo en manos de los alborotadores, los verdes, que incluso hablaban de deponer a Justiniano y coronar a un sobrino del ex emperador Anastasio. En las reuniones con su corte, Justiniano debió deliberar qué hacer con este asunto y estuvo a punto de escapar de la ciudad. Sí, para que se entienda la gravedad de estos disturbios. Pero bueno, finalmente no lo hizo. Llamó a Belisario, quien tenía unos 3.000 soldados a su disposición, y lo mandó a sofocar la revuelta como de lugar. Le dio riendas sueltas, mano dura básicamente, y el resultado fue un éxito para Justiniano, claro, no para las víctimas.
La ciudad, que también había sido víctima, quedó muy dañada después de este suceso. Belisario además desató una carnicería. Se cree que fueron asesinados más de 30.000 hombres. Los sobrinos de Anastasio también fueron ejecutados, obviamente. Y el poder de las facciones del hipódromo, los verdes por un lado y los azules por el otro, nunca volvería a mostrarse en Constantinopla. Se rompió para siempre esa cultura que se rescataba de los antiguos circos romanos, ¿no? Así también lo mostraba la ciudad, por cierto. La destrucción, el caos se plasmaba en la abatida arquitectura ya, porque fue quemada la ciudad. Justiniano orquestó entonces un largo plan de reconstrucción de la City, que entre las edificaciones que debían repararse estaba la iglesia madre del imperio, Santa Sofía. Por cierto, en Historiópolis creemos que Santa Sofía merece un capítulo para ella sola, así que lo tendrá muy pronto. Toda la reconstrucción de la ciudad llevaría por lo menos una década. Pero ya durante la reconstrucción, Justiniano estaba preparando, ya sí definitivamente, su gran ofensiva hacia el oeste, la ofensiva cuyo fin era restaurar el imperio de Constantino y de Teodosio. El primer objetivo de la campaña imperial a Occidente se concentró en el reino vándalo de África del Norte, con su capital en Cartago, y que por supuesto comandaría el general estrella de Justiniano, Belisario. El reino vándalo estaba aislado de los otros por el mar Mediterráneo geográficamente. No podía contar con ayuda de sus hermanos germánicos, con quienes tampoco se llevaba del todo bien. En el 533, Belisario recibió el mando de una flota de unas 500 naves que transportarían 15.000 soldados y el mismo número de marineros. A toda esta flota se sumaban además 5.000 caballos y todos los suministros necesarios para semejante cantidad de hombres. A pesar de la portentosa cifra, que nombro así al pasar, la verdad es que aquella era una fuerza expedicionaria mucho más pequeña de la que había enviado León I medio siglo antes, aquella expedición que había fracasado. La diferencia esta vez fue que Cartago no se había preparado para la invasión, tampoco había un caudillo fuerte en el poder. En cambio, el ímpetu de Belisario marcaría la diferencia. Desembarcaron en África del Norte y comenzaron a marchar hacia adentro. Belisario mantuvo a sus hombres además bajo una disciplina muy firme, prohibió el saqueo y los malos tratos a los civiles y derrotó a los vándalos en 2 batallas feroces y decisivas. La victoria, la verdad, es que resultó inesperadamente bastante rápida. El reino de los vándalos desapareció además de forma fugaz y ya para siempre. Fue una de las campañas más exitosas de la historia bizantina. A Justiniano le costó entre 1 y 2 millones de monedas de oro. Y para ponerlo en contexto, comparando la campaña anterior, la de León I, también contra los vándalos, por cierto, el gasto del antiguo emperador, el gasto de León I, había sido de 10 millones de monedas de oro. Es decir, Justiniano lo logró por un costo muchísimo menor e incluso con la mitad de los hombres utilizados. La región se organizó como la prefectura del Pretorio de África, que incluía también las islas de Cerdeña y de Córcega. El regreso de Belisario a Constantinopla significó una ceremonia triunfal, una de esas que quedan en la historia. Se lo llenó de honores al general mientras el pueblo lo celebraba frente a Santa Sofía. La razón de este éxito estaba en que la población llana del reino vándalo recibía a los bizantinos con los brazos abiertos, principalmente por el culto católico romano. Pero había un elemento más a tener en cuenta, y es que los bizantinos se habían adelantado a Occidente en la técnica de la guerra. Habían adoptado recientemente los estribos metálicos, utilizados ya por los hunos. Pero el gran avance se vio en la adopción del catafracto de los persas. Básicamente el catafracto se trataba de un jinete totalmente cubierto de armadura, que sumado a la armadura del soldado, era una unidad prácticamente invencible. Esta estructura hacía que la caballería fuera una fuerza de choque muy eficaz, capaz de herir violentamente al enemigo y sin miedo de caídas o de flechazos o de ataques. Estos catafractos eran además arqueros y formaban la espina dorsal de la tropa bizantina. Al estar acorazados y fuera del alcance de los tiros y de los embates, parecían invulnerables. Cuando el enemigo se encontraba bastante desconcertado, ya para cerrar la batalla, unos jinetes de retaguardia, armados de lanzas,
entraban a caballo para luchar cuerpo a cuerpo con lo que quedaba de la tropa enemiga. Los ejércitos germánicos, frente a esta nueva estructura militar, no sabían enfrentarse a una fuerza así. Tampoco tenían tiempo para la adaptación. Podían copiar, por supuesto, y entender esa manera, pero no contaban con ese tiempo, digamos, de adaptación, tampoco con los recursos. El catafracto era algo más que un caballo y una armadura. Hacían falta años de entrenamiento para que un hombre pudiera dominar a su caballo con rodillas, solamente con las rodillas, y apuntar a su vez con arco, apuntar su arco con precisión, ¿no?, mientras cabalgaba a todo galope. Esto, por supuesto, se mostró como una ventaja que se iba a ver también en Italia, pero en principio en África. Volviendo a los festejos en favor de Belisario, la realidad es que la fiesta duró poco. Al año siguiente, en el 535, Justiniano envió de vuelta a Belisario a Occidente, esta vez contra el reino ostrogodo de Italia. El ejército de Belisario tenía el doble de tamaño del que acabó con los vándalos, pero esta vez esperaba que los ostrogodos serían enemigos más formidables. Sin embargo, una vez más, el poder bizantino brilló en todo su esplendor. Lo primero fue la isla de Sicilia, que cayó en manos de Belisario enseguida, y la población católica, al igual que en África, saludó a sus hombres con enorme alegría. Luego comenzó la marcha hacia Roma, y ningún gran ejército ostrogodo se cruzó para impedir su avance. Recordemos, eso sí, que en el medio, vale aclarar que la capital ostrogoda estaba en Rávena, más al norte, al noreste, frente a las costas del mar Adriático, porque bueno, allí había gobernado el último emperador romano. En el 536, sin demasiados hombres, porque el ejército de Belisario, a pesar de que fue masivo al inicio en Italia, siempre estuvo en inferioridad numérica, la fuerza bizantina había ya tomado todo el sur italiano, destacando también la conquista de Neápolis, la actual Nápoles, y también la de Roma, por cierto, porque la corte ostrogoda, sabiendo que venían los bizantinos, huyó a Rávena, la corte que estaba asentada en Roma. Sin ostrogodos en la ciudad, la población le abrió las puertas a los bizantinos. El 9 de diciembre del 536, Belisario, con apenas 5.000 hombres, hizo su entrada triunfal en la ciudad eterna. Tras 60 años de dominio de bárbaros germánicos, Roma volvía a ser parte del imperio. Belisario, en representación de Justiniano, se hizo dueño de la ciudad, pero no solo eso. Respondiendo también al emperador, propuso a un obispo romano para el trono papal, a Vigilio, quien se convirtió obviamente en el nuevo papa. El anterior, que se llamaba Silverio, estaba alineado a los ostrogodos, así que fue depuesto, así sin más. Había llegado el imperio finalmente a Roma. Se había restaurado Roma. Y luego sí, los ostrogodos, a pesar de que habían huido, se estaban preparando para un ataque. Así que los bizantinos en Roma debieron aguantar, soportar un largo asedio durante 2 años hasta fines del 538. Fue la primera gran respuesta de los ostrogodos, pero la verdad es que no hubo caso. Los bizantinos siguieron con su racha. Soportaron la embestida y luego avanzaron hacia el norte. Tomaron Mediolanum, la actual Milán, y se habían adueñado en poco tiempo de toda Italia. Además, otros ejércitos alineados a Bizancio habían tomado ya Dalmacia, al otro lado del mar Adriático. Solo restaba la capital ostrogoda, Rávena. Pero aquí comenzaron las dudas imperiales. Belisario se había cansado de solicitar refuerzos a Constantinopla, pero estos no aparecían en tiempo ni tampoco en volumen como pretendía el general. Algunos historiadores, algo rebuscados, típico de cronistas modernos, creen que Justiniano no mandaba fuerzas porque ya estaba desconfiando del ascenso de su general. Algunos llegan a decir que estaba celoso incluso de Belisario, que podía amenazarle su trono y esas cosas. Esto último, la verdad es que era lo más gracioso de todo. Es lo más gracioso de todo cuando uno lo lee, porque en Oriente, por lo menos desde Teodosio I, a fines del siglo IV, ningún emperador había sido depuesto en vida. De hecho, el primero que va a ser depuesto en vida va a ser el emperador Mauricio, si no me equivoco, por Focas, a principios del siglo VII. Nunca se había depuesto un emperador en vida en Bizancio hasta ese momento. Eso pasaba, por cierto, en Occidente, desde ya, pero en Oriente no había casos así. Y hay que pensar que Justiniano temía de Belisario para que lo deponga o esas cosas, parece algo ingenuo. La realidad era otra. La realidad era que los bizantinos jamás contaron con vastos ejércitos.
En toda su historia, el ejército bizantino nunca tuvo más de 120.000 hombres en total para defender todas las fronteras. La estrategia militar bizantina siempre fue la de evitar las batallas frontales, fuera cual fuera la manera de conseguir ese objetivo, claro. Conseguir los objetivos militares, pero evitar las batallas. Y conseguir los objetivos implicaba la diplomacia, el tacto, la traición, el soborno. Probablemente el emperador quería tener su tropa a mano en caso de que los persas volvieran a la carga. Que por cierto, también se dice que despreció la frontera persa. No es cierto, porque los persas volvieron a la carga y el imperio estuvo preparado también para asestar ese golpe. De todas formas, sí quería tener Justiniano noticias de primera mano de lo que estaba ocurriendo en Italia. Estaba, al fin y al cabo, bastante lejos. Eligió a un miembro de la Casa Imperial para que fuera en persona a comprobar cómo estaba la situación allí. Este hombre se llamaba Narsés. Era un armenio que se había ganado el respeto de Justiniano durante la insurrección Nicá. Justiniano tenía una confianza absoluta e ilimitada en él. Narsés, que era eunuco, una situación que le impedía llegar al trono, también demostró mucha confianza en el emperador y se ganó el favoritismo, en cierta forma, de Justiniano. Sin embargo, la llegada de este viejo eunuco, porque era grande cuando lo citó Justiniano a Italia en el 538, no fue recibida por los hombres de Belisario, y mucho menos por el propio general. No era difícil adivinar que la única función de Narsés era la de espía, la de tomar nota, y los dos, la verdad es que nunca se llevaron bastante bien. Pero al mismo tiempo llegaban noticias de que los ostrogodos, sitiados por Belisario en Rávena, habían ofrecido la rendición. Ya no aguantaban más los ostrogodos en su capital, en lo que quedaba del reino ostrogodo. Justiniano, a larga distancia, intentó llegar a un acuerdo algo indulgente con los bárbaros atrapados. Ofreció dividir a Italia, quedándose el imperio con el sur y dejando el norte a los ostrogodos. Pero bueno, como Justiniano estaba muy lejos y no podía hacer llegar estos mensajes, como dije recién, fue Belisario quien tomó la posta, rechazó el acuerdo y estrechó el asedio hasta rendir por completo a los ostrogodos. El triunfo finalmente fue para Belisario, porque los hambrientos ostrogodos se tuvieron que rendir. Ciertamente, Belisario había conseguido una gran victoria, y no había en él indicios creíbles de deslealtad, como se escribió mucho tiempo después. Había salido de la situación desobedeciendo al emperador, eso es cierto. Se cree que desde entonces Justiniano ya no confiaría tanto en su general preferido, pero no por eso es que lo odiaba ni nada por el estilo. De todas formas, el liderazgo de Belisario seguía siendo indispensable. En el 540, Justiniano lo hizo volver a Constantinopla, ya que los persas, conscientes del creciente compromiso del emperador en Occidente, invadieron Siria sin previo aviso y rompieron la paz del 532. Llegaron así al Mediterráneo y Justiniano no pudo hacer más otra cosa que declararle la guerra. También los persas sitiaron Antioquía y pidieron una cuantiosa recompensa en oro. Al ser rechazada la oferta, los persas tomaron la ciudad y la saquearon. El rey persa sasánida era Corroes I, ya no era Akabad I, y estaba Corroes convencido de que era el momento de la expansión persa. El ejército que Justiniano envió a Siria para frenar a Corroes puso al mando nuevamente al retornado Belisario, que donde iba triunfaba. Consiguió mantener a raya a los persas, pero aquella se convirtió en una larga guerra de desgaste, hasta que Corroes aceptó una tregua en el 545. Pero ahora le aparecían a Justiniano nuevos problemas en el oeste. Un nuevo rey ostrogodo llamado Totila había recuperado ciertos territorios en Italia. Era obvio pensar que si se descuidaba alguna zona se despertaban los escenarios bélicos. Durante esos años también se había esparcido en la capital una terrible peste, una epidemia que mató a miles de personas, decenas de miles en realidad, solo en la ciudad, y tuvo su punto álgido entre el 541 y el 543. Probablemente este haya sido un brote de peste bubónica, algo recurrente más adelante durante toda la Edad Media también en Occidente. A grandes rasgos, aquellos no fueron los mejores años para el emperador. La urgencia igualmente no estaba en la capital, estaba en Occidente, con el auge ostrogodo que estaba recuperando terreno. ¿Qué hizo Justiniano para salvar las papas? Sí, mandó a Belisario.
Pero esta vez el escaso número de tropas y suministros se hizo sentir. De vuelta, algunos acusan aquí a Justiniano de ser mezquino, pero la realidad seguía siendo que no abundaban soldados en el imperio, menos aún en un imperio tan vasto, y menos aún con la reciente peste que mencioné, y algo más, la guerra contra Persia no se había cerrado con ninguna paz específica. El magnífico general Belisario, que lo fue, ya no pudo hacer magia en Occidente, y terminó en varias derrotas. Hasta Roma terminó cayendo, por cierto, sufrió dos grandes asedios, uno en el 546 y otro en el 550, y volvió a caer en manos ostrogodas. Belisario fue removido de Italia, y pasó un poco al olvido, incluso con una leyenda posterior de que Justiniano ordenó sacarle los ojos. Nada, leyenda, no fue así. Pero sí puede ser que la relación entre ambos no haya sido la mejor de todas, eso es una cuestión aparte. En reemplazo de Belisario surgió nuevamente Narsés, que con más tropas acorazadas se dirigió a Italia para terminar con la reconquista, y lo terminó logrando, por cierto. Su campaña definitiva, con un gran ejército de 20.000 hombres, con un gran componente también de mercenarios germánicos, entre ellos un grupo que venía en ascenso, los lombardos, Narsés avanzó por el norte de Italia, ya no desde el sur. Desde el norte atacó a los ostrogodos, que como dije estaban gobernados por un rey llamado Totila. Totila no gobernaba desde Rávena, se había ido hasta Roma, había movido la capital. Salió al cruce cuando se enteró que lo atacaban desde el norte en la región de Umbría. El encuentro de entre ambos ejércitos, el ostrogodo de Totila y el de Bizancio de Narsés, tuvo lugar en la batalla de Tagina, en el verano del 552. La fuerza bizantina y la tecnología militar hizo la diferencia. Narsés triunfó y el rey ostrogodo Totila fue asesinado a campo abierto. Los restos de la tropa goda se refugiaron al sur de Roma, pero volvieron a caer en la batalla de Mons Lactarius a principios del 553. Fue finalmente Narsés quien sí contó con un numeroso ejército y unificado en su mando, quien ratificó el dominio bizantino por toda Italia. Rávena se convirtió en capital, tal como lo había sido anteriormente durante el gobierno de los últimos emperadores occidentales. De nuevo, Italia se encontró con que formaba parte del Imperio Romano. No fue esta una situación temporal, duró por lo menos 200 años hasta la llegada definitiva de los lombardos. Pero aún así algunas zonas iban a continuar formando parte del imperio durante 5 siglos más. Y sumado a eso, la cultura bizantina dejaría en ellas, en todas las posesiones suyas en Italia, una huella permanente. Ni hablar de las repúblicas del comercio que nacerían luego a principios de la Baja Edad Media, ¿no? Génova y Venecia no pueden identificarse, no pueden conocerse sin sus estrechos lazos con Bizancio. Los bizantinos en Italia en su periodo construyeron todo tipo de arquitecturas griegas, iglesias con su propio estilo desde ya, con sus mosaicos característicos. Todavía existen hoy algunas de ellas. En la ciudad de Venecia, por ejemplo, que tuvo, como dije, una larga relación con el imperio, se levanta la famosa iglesia de San Marcos, que si la vemos, conserva todavía hoy el sabor bizantino. En la iglesia de San Vital en Rávena también se pueden encontrar unos retratos, por cierto, de mosaico de Justiniano y de Teodora. Gracias al gobierno bizantino, Italia continuó siendo más culta de lo que hubiera podido ser, y nunca se hundió, tanto en la oscuridad como en los territorios bajo dominio franco o dominio sajón germánico. La distante luz bizantina iluminó incluso a los francos también, a pesar de todo, y también a los ingleses, a través de unos monjes irlandeses que estudiaron griego en Italia, bajo dominación bizantina, y después llevaron consigo su erudición oriental en sus viajes de misioneros. Sin embargo, Italia no fue la conquista final de la gran ofensiva, fue la gran obra, el gran fruto que se llevó con Justiniano en su imperio, pero hubo algo más. En el 554, un cuerpo expedicionario fue enviado a España, donde el reino visigodo estaba en un estado de anarquía. El tercio meridional de aquella península volvió también a estar bajo el dominio bizantino, convirtiéndose administrativamente en la provincia de España. Se acababa de restaurar el famoso Mare Nostrum. Desde el estrecho de Gibraltar hasta el Mar Negro, el Mediterráneo volvía a tener el sello romano. Como punto álgido del poder de Justiniano,
Este convocó un concilio ecuménico en el 553, en la propia capital, en lo que fue el quinto concilio ecuménico. Fue Constantinopla II. Con todo el poder reunido en sus espaldas, Justiniano logró mantener la fidelidad de las iglesias de Egipto y Siria. La épica victoria de Justiniano, ningún otro emperador podría volver a repetirla. Había llegado al cenit de su prestigio en el 553, por ejemplo, por poner una fecha, pero ya se entendía que la recuperación de Occidente había sido algo que quedaría para la historia. Pese a todo, algunos historiadores aducen que las grandes victorias lejanas de Justiniano dejaron algunos flancos descuidados que traerían preocupaciones en el futuro. Aquí hay varios mitos que vamos a tratar de descifrar uno por uno. En la guerra contra los persas, que va a empeorar gravemente en sus sucesores hasta la llegada heroica de Heraclio, ya en el siglo siguiente, claro, se dice que se descuidó este frente, el de los persas. Esto, como el anterior relato de su supuesto celo a Belisario, no es cierto. Justiniano jamás descuidó al verdadero enemigo de su imperio, jamás. Eran los persas y Justiniano no iba a pensar otra cosa porque cada emperador romano o bizantino lo entendía así. Y un solo dato derriba este mito. Al final de su reinado, la frontera oriental seguía en el mismo lugar donde estaba cuando llegó. Otra presunta gran flaqueza de que se le achaca a Justiniano, dicen que se vio en los Balcanes, con el avance de pueblos bárbaros, pero aquella nunca fue una región tranquila. Justiniano utilizó mucho el soborno para enemistar una tribu con otra al norte del Danubio, y es cierto que a la larga los pueblos iban a aprovechar esa acumulación de riquezas. Pero Justiniano tampoco había dejado todo al azar. En su reinado construyó unos 80 puntos fortificados a lo largo del río Danubio. Es verdad que los pasos fronterizos nunca frenaron a las tribus hambrientas de botín, pero aquello le pasó a todos los emperadores. Una de esas crisis previsibles, de hecho, de avance bárbaro, se desató cerca de su final del reinado, entre el 558 y 559. Un grupo de tribus, especialmente de los cutriguros, con apoyo de los búlgaros, cruzaron el Danubio, aplastaron a los guardias fronterizos y marcharon tumultuosamente hacia Constantinopla. Los ejércitos bizantinos estaban estacionados en lugares lejanos, en España, Italia, África, en la frontera persa, y no había más que unos miles de soldados en la capital, pero créanme que unos miles hacían la diferencia. Además, hay un agregado que es que las grandes murallas habían sufrido algunos daños a causa de un terremoto reciente. Sin liderazgos militares a mano, Justiniano hizo llamar de nuevo a Belisario, que ya estaba en el retiro. El general, que ya tenía más de 50 años, no se hizo el remolón. Quedaba lugar para una campaña más en su vida. Sin embargo, el papel de Belisario, que fue heroico también como cada participación que tuvo en los ejercicios militares, no representaba tampoco su actuación la supervivencia de la capital. Es cierto que su cuerpo de combate tenía solo 300 soldados de palacio, pero había más soldados a disposición, y además la invasión cutrigura se fue apagando en el camino hacia Constantinopla. Ya en los suburbios de la ciudad, los bárbaros cutriguros no eran más que 3.000 o 4.000 saqueadores. El enemigo no tenía más idea estratégica que un ataque frontal directo de saqueo, que se fue desparramando con el tiempo y que luego fue desparramado por las tropas de Belisario. Pero también había una guardia capitalina en Constantinopla, que si se unía a las tropas de Belisario, estamos hablando de que eran más de 10.000 soldados profesionales, suficiente para retrotraer, para sofocar un ataque de estas características. Incluso siendo menos, los bizantinos podían aguantar un embate de estas características. Imagínense siendo más. Así que bueno, el enemigo se desconcertó con los primeros golpes y la mayoría huyó súbitamente. El peligro había pasado rápido y Belisario consiguió una última actuación. Ya no tendría más batallas, pero tampoco tranquilidad, porque al final de su vida debió ser juzgado por enriquecimiento desmedido y un par de cuestiones más de algunos familiares de Belisario que habían sembrado la idea secretamente de poner a Justiniano, pero todo fue
muy menor, a decir verdad. En cuanto a Justiniano, bueno, tampoco le quedaba mucho. No solo eso, ya estaba bastante viejo en los años 60 y terminó muriendo el 14 de noviembre del 565, con la edad de 82 años. Había reinado en su propio nombre 37 años. Pocos emperadores romanos bizantinos habían reinado durante tanto tiempo, pero por sobre todas las cosas, pocos pudieron igualar sus realizaciones. Llevó a cabo lo que tenía pensado hacer y su estrategia occidental resultó asombrosamente acertada. Había destruido totalmente a dos de los reinos germanos arrianos, los vándalos y los ostrogodos, y había dejado un reino visigodo bastante debilitado, gobernando el tercio central de España. Si miramos con atención, el imperio había sido restaurado en casi la misma extensión que tenía con Teodosio I en el año 395. Toda África del Norte, toda Italia, todas las islas mediterráneas y una parte de España habían vuelto al imperio. Solo los francos, que ocupaban la antigua provincia romana de la Galia, no fueron alcanzados. Pero hay que decir todo en esta historia. Los francos no eran enemigos, estaban ya convertidos, eran católicos y aceptaban incluso la supremacía del dominio bizantino. Y a los visigodos, por cierto, que no los derrotó por completo, como después se convertirían al catolicismo, tampoco serían enemigos. De los visigodos, por cierto, tengo un capítulo reciente que hice de su conversión, de la conversión de Recaredo en el año 589. Tras los francos, por cierto, siguiendo en esta línea geográfica occidental, estaba la antigua isla romana de Bretaña, por la cual luchaban entonces los celtas y los sajones, pero aquellas islas, a decir verdad, las islas británicas, nunca estuvieron en la atención del horizonte bizantino. Internamente, el reinado de Justiniano contempló una serie de triunfos épicos, a pesar de las insurrecciones, la peste y los terremotos. Su codificación del derecho fue un regalo permanente para Europa, y sus realizaciones arquitectónicas además hicieron de Constantinopla una ciudad mágica, única, la más grande de su tiempo. Justiniano además fue personalmente un hombre increíblemente trabajador. Perteneció a esa minoría de monarcas cuyo placer principal era atender las cuestiones de gobierno, los detalles de la administración. Fue abstemio en todos los placeres humanos, la bebida, la comida, y no necesitaba dormir mucho. Llegó a ser llamado el emperador que nunca duerme por sus cortesanos más cercanos. En parte no dormía por su intenso reinado, como vimos. Siempre necesitaba mucho dinero para sus guerras, que en gran medida estaban siempre antes batalladas en su cabeza, o evaluaba también con delicado detenimiento la actuación de los funcionarios que él mismo elegía en su lugar. Por supuesto que su reinado tuvo dificultades, como fue el caso de los Balcanes, el choque contra Persia, o incluso su fervoroso catolicismo contra las iglesias de Egipto y Siria, que las mantuvo a rajatabla, incluso con un concilio, pero que estas provincias tenían ya un resentimiento contra lo griego, una herida abierta de cara al futuro siglo VII, pero no podemos achacarle eso a Justiniano. Pero a la hora de hacer el balance final, es innegable que su reinado pasó a la historia como uno de los más importantes de Bizancio. Su sello de la Recuperatio Imperii aún se admira en los libros de historia, pero lo que a veces no detecta la historiografía es que con Justiniano se solidificó ya para siempre el poder del Imperio Romano Oriental. Si tras una misa en Hagia Sofía, por ejemplo, el emperador, sea quien sea, se le ocurría cambiar el curso de Europa o de Asia Menor, podía hacerlo. Y eso fue gracias a Justiniano. Pero tampoco era solo poder lo que enalteció la cabeza del emperador. Con Justiniano también se ratificó todo el esplendor que emanaba Constantinopla, por su arte, por su protección infranqueable, por su comercio marítimo también, y por supuesto por su imponente población cosmopolita, que superaba las 700.000 almas. Se puede decir que gracias a Justiniano, y a partir de él, la corte imperial bizantina sería la indiscutida capital del mundo medieval. Muchas gracias por sintonizar Historiópolis y quedarse en este capítulo de Justiniano que me parecía muy importante para hacer en esta saga del universo de Bizancio.
veremos luego con qué episodio sobre Bizancio continuamos. Muchas gracias de vuelta, los invito ya en esta despedida a que se sumen al canal si no están suscriptos, a que le den like al video si les gustó, que dejen sus comentarios y ya los emplazo a que nos encontremos el sábado que viene con un nuevo episodio de Historiópolis. Hasta la próxima.